Esta historia que le voy a compartir ahora mismo es una historia que nos ha sido enviada desde Puerto Varas, Chile, y tiene que ver con vampiros, pero en la forma en la que se acostumbra en ciertas regiones de Hungría. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Todo comienza algún tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas de origen alemán emigran, salen de Alemania. Algunos de ellos porque sus residencias estaban en el área considerada como comunista, la zona soviética, y esto provoca que muchas personas huyan desesperadamente. Otras personas, sin embargo, aun cuando estaban del lado capitalista, deciden emigrar, no solamente por buscar una vida mejor, sino también un poco por huir de sus propios fantasmas, de esos terrores que vivieron, de aquellas situaciones horribles en estos pequeños pueblos alemanes, en las ciudades, en donde los bombardeos constantes acabaron con la vida de muchísimas personas, y estar ahí, ver estos lugares en donde se vivió una infancia, una adolescencia, y en donde ahora están estos agujeros, estos edificios caídos, y en donde sabemos que ya están muertos todos, debe de ser una carga emotiva terrible. Muchas personas que participaron en la guerra cambiaron sus lugares de residencia, fueron a buscar lugares donde no tuvieran ninguna relación, donde se hablara un idioma diferente, y así es como la familia de Faber llega a Chile. La vida ahí se antoja difícil, es complicado, salir adelante no es fácil, mucho menos para alguien que ni siquiera habla español. Sin embargo, muy pronto el abuelo, la abuela y el hijo que traen con ellos, que ha nacido en Alemania pero lo han traído muy pequeño, se adaptan a este entorno, y tanto se adaptan que el hecho de ser personas tan trabajadoras y ordenadas como suelen ser los alemanes, en este territorio les hace ser muy prósperos. El trabajo constante, el orden, hace que los predios, las tierras donde están sembrando, vayan creciendo y se vaya aquello haciendo evidentemente próspero. Cuando viene el siguiente nacimiento, es el de una niña. Esta niña nace ya en Puerto Varas, Chile. Y la vida va muy bien. Las memorias que se tienen de aquel entonces son de momentos gratos. Claro, al abuelo, al alemán, al que estuvo en la guerra, al que luchó en la guerra, le siguen persiguiendo a veces sus fantasmas. Eso es innegable. Pero la vida es bastante buena. La memoria que está en los chicos es muy buena. Solo son ellos dos. El hijo que ha nacido en Alemania, Gabriel, y la niña que ha nacido en Puerto Varas, Chile. Todo está perfectamente bien. El negocio sigue creciendo. Los chicos están creciendo. Muy pronto, Gabriel es un muchachón espigado, activo, simpático, trabajador. Va y viene todo el tiempo, ayuda al padre con el campo, con las tierras, con los cultivos, va a la escuela, viene, atiende a la mamá. Además tiene este don para hacer reír a la gente. Es muy simpático, es muy vivaracho. Sabe jugar todos los juegos de mesa que quiera. Siempre está listo para una partida de un juego equivalente como al basta, de adivinar palabras y cosas así. Tiene otros juegos, le encanta, es un tipazo. El papá es un hombre serio. Hay momentos en los que, cuando se le ve sentado allá, pareciera estar recordando otros tiempos, pero no exactamente con nostalgia, sino que a veces pareciera con miedo. Y esas extrañas noches en las que sale de pronto a mitad de la noche, es muy raro. Pero la vida feliz termina pronto, ¿sabe? En 1958 el abuelo muere. Este hombre que había venido de la guerra de Alemania muere.
Se hace cargo Gabriel de todo. Gabriel es un chico de unos 17 años, no tiene mucha experiencia en el campo, pero el hecho de trabajar fuerte y querer sacar adelante a la familia lo hace prosperar, y van prosperando muy pronto. La niña, cuando fallece el papá, tiene unos 9 años, así es que la familia se las tiene que ingeniar solos para salir adelante. Los chicos no platican mucho de qué fue lo que pasó con el papá, pero fue algo muy raro. La mamá no les dice nada. La abuela de Faber no les dice nada. Trata de mantenerlo como debe de ser. Los chicos tienen que salir adelante. Y el abuelo, es decir, el padre de estos dos, de Gabriel y de la niña, no se sobrepuso a lo que había vivido allá, a los horrores del frente, a los horrores del bombardeo en casa. No era un niño. Tenga en cuenta que cuando muere tendría 50 y tantos años. Cuando la guerra no era tan joven, le tocó lo peor. Siendo un hombre adulto, vivir aquellos escenarios, sufrir aquello, bueno. Por eso a la abuela a veces no le resultaba tan extraño que a mitad de la noche saliera a caminar un rato. Aquella noche, sin embargo, todo era muy raro. Se levantó a mitad de la noche, en una noche gélida, en pijama. Ni siquiera se vistió de otra forma, como estaba saliendo de la cama, así, con una pijama, y comenzó a caminar hacia afuera. Salió y siguió caminando, hasta llegar a un galpón que estaba más allá, estaba fuera, lejos de la casa. Arriba en la habitación la abuela le vio cómo caminaba para allá. Después de mucho rato comenzó a preocuparse cada vez más y más de que no volvía. El frío afuera. En invierno, Chile puede ser increíblemente frío. Pero no volvía. En un cierto momento, desesperada, se abriga y va hacia el galpón. Aquel hombre se había quitado la vida. Había improvisado una soga con la cual se había quitado la vida. Había quedado meciéndose ahí. Por muchos esfuerzos que hicieron por descolgarlo, por tratar de reanimarlo, estaba muerto. El chico Gabriel tendría que hacerse cargo de los bienes de la familia, del trabajo, y aunque usted no lo crea, no perdió el buen ánimo. Seguía siendo un tipo simpático que en las tardes, después de una jornada dura de trabajo, llegaba a sentarse a platicar, a reír, a contar alguna cosa, a jugar alguna cosa. Son tiempos en los que no hay mucha televisión y no hay muchas computadoras, ni teléfonos celulares, ni Nintendos, ni cosas de esas. Así es que la gente platica. Y la gente se ríe y la gente juega cosas en una mesa mientras se imagina el futuro. Y el futuro llegaría algún tiempo después. Y el futuro es precioso. Es una chica joven, guapísima. Gabriel queda prendido de aquella belleza. No puede más. Es el amor de su vida y la chica se enamora de él también. Así es que es una relación muy bonita. Son muy jóvenes los dos. Y no hay más familia, de ninguna de las dos familias, porque resulta que la chica también viene de una familia que ha migrado a Chile de otro país y bueno, no hay muchos parientes, así es que se conocen. Antes de un año están pidiendo mano y se casan. Él sigue trabajando en el campo, pero a ella no le sienta bien el campo, no le cae bien aquello. Es una chica de ciudad, es delicada, es una joyita que Gabriel tiene que cuidar, por lo que mudan su residencia a la ciudad. Y él viaja al campo todo el tiempo para sostener a la familia, para todos los negocios, y regresa. Y luego, cuando hay el verano, él construye una casa linda. Está a la orilla del lago Llanquihue. Es una casa de verano y la pinta de color rosa. Cuando empieza el verano, se van para allá la pareja a disfrutar de aquel sitio. Es encantador el lugar, además tienen juegos de mesa, tienen un taller de carpintería, él puede ir a ver sus negocios, viene, se ha comprado un auto precioso. Es un Pontiac GTO, un deportivo, la envidia de cualquiera, es su gran orgullo. Lo ha comprado para poder pasear con la mujer a la que ama. Una historia de amor preciosa.
Los tiempos de penas y de dolores parecen haber quedado atrás. A él no le tocó la memoria de la guerra. Era muy pequeño o es que no había nacido siquiera. Pero le ha tocado este tiempo bueno y va progresando. Pero hay un detalle. No pueden tener hijos. Ella no puede concebir. A él no le afecta eso, él quiere estar con ella, pero ella le pega aquello cada vez que lo intenta, cada vez que no se puede, cada vez que esto, que el otro. La va sumiendo en tristeza. Esta tristeza que se va metiendo adentro, que se va calando, que se va pegando a los huesos y que va haciendo que las personas poco a poco vayan bajando su apariencia, su fuerza. Él se preocupa enormemente. Pasa mucho tiempo con ella. No quiere separarse. Deja de ir a ver a la madre para siempre estar a su lado, para cuidarla, para atenderla, para hacerle reír un poco. Llega un momento en el que ella está en esta fase autodestructiva, en esta fase de depresión profunda, en donde ya ni siquiera quiere ir a la Casa Rosa, a la orilla del lago donde pasaron tantos buenos momentos. Ya no. Él intenta convencerla por todos los medios sabidos y por haber de ir para allá, pero no hay manera. Aquella noche de invierno, él quiere ir a la casa porque desea traer algunas cosas, está haciendo unos barquitos de madera lindísimos y tiene las cosas allá. Y también quiere ir a traer algunos juegos. La intenta convencer de nuevo, aunque sea por una noche. Ir a la casa, prender la chimenea que tienen ahí, jugar un rato, disfrutar del paisaje. Es invierno, no lo pierda de vista. Las temperaturas pueden ser muy bajas, pero en aquel lugar, en la casa tan lindo, sin embargo, ella no acepta. Triste, se despide, poniéndose de acuerdo. Regresará a las 10 de la noche u 11 cuando mucho. Aun cuando el clima es feo. Ella le dice que se cuide mucho, que el invierno, que lleve un abrigo, que lleve esto, que lleve el otro. En fin, él se monta en su auto de color rojo y va saliendo de la casa. La casa está en alto, tiene ahí una especie de rampa, algo para salir. No les va mal económicamente, obviamente. El hecho es que va bajando esta especie de salida de la calle cuando de pronto ve que hay alguien parado junto. Está ahí. Así es que baja el vidrio y se da cuenta que es su esposa. Está parada ahí. Y él le dice, ¿qué ocurre? Ella responde un poco escueta, voy contigo. Para él esto era vida. Era lo que deseaba tanto, que debe de haber sido un momento increíble. Le abre la puerta, la mujer sube, él, un caballero, sale y cierra la puerta detrás de ella, le sube el vidrio para que no le dé el frío, la acomoda y arrancan. Es una noche complicadísima, el camino es complicadísimo. La neblina se cierne en la 225 en la ruta y complica todo, pero él no se detiene, su interés es llegar allá. Cuando llegan allá a la Casa Rosa, está oscureciendo más y más y el frío arrecia, por lo que decide quedarse. Y se quedan. Y se quedan una noche de película, con risa, juegos, cosas, en aquel lugar tan precioso a la orilla del lago. Cuando se despierta, porque le pega la luz del sol en la cara, Gabriel se incorpora buscando a su esposa. Va a la cocina, va para acá, sale, revisa, no está. No hay ninguna cosa que dé indicios de qué pasó. Simplemente no está. La va a buscar por allá, se asoma al lago, se asoma aquí, se asoma allá. Ella no suele ir más allá. Le da un poco de miedo. Él es el excelente nadador. Gabriel es un tipo que es muy atlético, muy fuerte y va a nadar y hace cosas, pero ella realmente le gusta estar en la casa. Le parece tan extraño. Monta en el auto y va a buscar por aquí y por allá. No la encuentra. Regresa a casa. Cuando llega a casa, todo es manoteos, gritos, palabras, voces, pero no porque se haya regresado. La mujer le está diciendo, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estabas? A lo que él responde espantadísimo, contigo, babosa, ¿por qué te regresaste? ¿Qué te pasa? Y los gritos van y vienen hasta que ella le dice, ¿de qué rayos estás hablando? Y él responde, ¿cómo de qué rayos estoy hablando? ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué no te regresaste tú? No, ¿por qué te regresaste tú? Pero la chica responde, yo no he salido de aquí. Gabriel empieza a molestarse muchísimo. La discusión escala, porque él
Cree que su esposa fue con él a la Casa Rosa y se había regresado sola, pero ella insiste en que no salió de la casa y que el que se fue y no regresó a tiempo era él. Hasta que finalmente la chica toma el teléfono y marca. Le pone el teléfono con la madre de esta chica, con su suegra. Gabriel contesta y le dice: oiga, ¿mi esposa dónde estuvo? ¿Conmigo? ¿Cómo que conmigo? La suegra le informa que durante la noche anterior y ante el nerviosismo de que él no regresaba, la suegra había ido a la casa y se había quedado con ella. Ella nunca salió, nunca fue a la Casa Rosa del lago Yanquihue, nunca se subió en el Pontiac rojo, nunca acompañó a su esposo. Cuando termina de escuchar esto, Gabriel se tambalea, pierde color, le cuesta trabajo respirar, se le ve visiblemente descompuesto hasta que finalmente cae desmayado. Lo tienen que llevar al hospital de urgencia. Pasaría ahí un par de días en lo que se recupera. La impresión de lo vivido va más allá. No entiende qué fue lo que ocurrió, no sabe qué fue lo que sucedió. El médico le manda unos calmantes, le recomienda atender a otro médico. Son alucinaciones, no son alucinaciones, es algún tipo de paranoia, es lo que sea, pero él asegura que su mujer estuvo con él allá, en la Casa Rosa, y que pasaron un momento muy grato, como no lo habían pasado en años. Pero ella demuestra con pelos y señales que nunca salió de la casa en la ciudad. Los días van pasando. Se convierten en semanas y cada vez más Gabriel se le ve extraño, distante, raro. Un buen día toma el auto y sin muchos términos, ni palabras, ni descripciones, sale de ahí y se va. Sería la última vez que se le ve con vida. 2 días después, una llamada de los carabineros, que es la policía chilena, informa que el cuerpo de Gabriel fue encontrado flotando en la orilla del lago. Muerto, por supuesto. Se había ahogado. Lo extraño es que Gabriel era un excelente nadador. Tipo muy fuerte, conocedor del rumbo, conocedor de la zona, que jamás habría cometido un error como meterse a nadar en un lago helado de forma voluntaria. Algo había ocurrido. La historia de Gabriel termina ahí. Faber no lo conoció en persona. Él nacería tiempo después de la muerte del tío. Por lo tanto, lo único que supo fue la historia extraña. Aquella terrible historia, y conocería de labios de su propia madre y algunas otras personas la historia del abuelo, la guerra, la muerte en el galpón, la historia del tío Gabriel. Pero por supuesto, siendo un hombre razonable del siglo XX, ¿usted qué pensaría? Son historias antiguas. Además es un hombre que trabaja, que tiene una vida moderno, vaya, escéptico de todo esto y que lo toma como lo que es, como historias antiguas, como historias de La Llorona y cosas similares. Hasta aquel día, hace poco de hecho, asiste a una fiesta en la casa de su polola, como le llama él, su novia, su enamorada. Durante la fiesta todo está muy bien hasta que de pronto se le caen los lentes. Utiliza unos lentes que le permiten ver de cerca, de lejos, unos bifocales complejos que sin ellos no puede manejar, y menos de noche. Así es que la preocupación crece. Afuera está lloviendo. Se le han roto los lentes. No puede irse, no hay quien lo lleve. Se queda ahí. Se queda en la casa de la polola, como le llama él. Juegan un rato, ven la tele un rato y después se van a dormir. El hecho es que él se acuesta en su cama. La chica se acuesta por aquí, descansan los dos, y de pronto en la noche, por alguna razón, Faber despierta. ¡Ah! Y se lleva el susto de su vida. Porque su chica,
su polola, está enfrente de él, mirándolo, paradita, al pie de la cama, mirándolo fijamente. Él comenta en su escrito que parece muy romántico aquello de velar el sueño de tu amado, pero la realidad es que roza en lo bizarro de pronto despertar y ver que tu novia está frente a ti, mirándote fijamente en medio de la madrugada en la más total oscuridad, y sonríe. Él se impresiona. Es tal el susto que está a punto de decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí? Pero se acomoda para salir de la cama, haciendo este movimiento, y cuando gira, se lleva el susto de su vida, porque a su lado está durmiendo su novia, la misma que tiene enfrente, mirándolo, que se desvanece suavemente y desaparece. Por supuesto, él grita horrorizado, jalonea a la novia despierta y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes o qué? Y él le describe lo que acaba de vivir. Ella insiste en que ahí nunca ha ocurrido nada, que en ese lugar jamás ha pasado nada, que seguramente fue un sueño. Buena pregunta. ¿Pero por qué soñaría exactamente eso? Y de esa forma, en donde se veían todos los objetos exactamente como estaban, la apariencia exacta de la chica. Su preocupación, hasta cierto punto, es preguntar: ¿le ocurrirá lo mismo? Teniendo en cuenta al abuelo con aquellas misteriosas caminatas, la historia del tío, y ahora él, teniendo en cuenta que de los 3 hermanos del abuelo, el abuelo se quitó la vida ahorcándose, otro de los tíos se quitó la vida con un disparo, y otro más terminó sus días en prisión. Únicamente la mujer, la hija, la mujer que era de la familia, la hija, sobrevivió y vivió una vida normal. Los 3 varones tuvieron finales feos. El único varón de la siguiente generación murió en condiciones extrañas tras haber vivido una experiencia rara, y ahora él veía esto. Por supuesto, no es algo que se pueda hablar con cualquiera. ¿A quién le dice usted? ¿A la mamá? ¿Una mujer muy mayor que vive lejos? ¿A los parientes que han quedado en Alemania para saber si alguno de ellos casualmente ha tenido lo mismo? No se puede. ¿Pero qué fue lo que vivió? Esa es una estupenda pregunta. Hay 2 o 3 cosas a considerar. La primera de ellas, el hecho de que el abuelo hubiera tenido estas situaciones pudo haber tenido un antecedente. No sabemos en qué frente estuvo, si estuvo en el este o en el frente de Francia, pero en la región de Hungría, que también estuvo en algún momento en la guerra aliada con los alemanes, hay una creencia muy arraigada en una criatura que se le conoce como el Liederk Nadali. El Liederk Nadali es una especie de vampiro. Es una criatura que tiene muchas versiones, que tiene todo un abanico de posibilidades. Pero una de estas posibilidades que es muy temida es la de la presencia en la forma de la persona querida. Es decir, que se aparece con la apariencia de un ser querido. Y suele ser terriblemente desgastante. El Liederk Nadali se alimenta de energía, no chupa sangre. Hay una variante en donde sí, devora incluso a las personas, pero se apega a un varón o a una mujer. Hay Liederk que ataca a hombres y hay quien ataca a mujeres. ¿Por qué creemos esto? Bueno, hay 2 condiciones que obligan a tal situación. La primera es que una persona haya comido carne de alguien muerto, cosa que no era tan rara en los frentes de batalla horribles, aquellos en donde pasaban semanas ahogados en una trinchera, en donde se acabaron las provisiones con el avance del ejército rojo, y esta criatura se cree que se adhiere. Pero por supuesto es una leyenda. La otra posibilidad que hemos encontrado es el Doppelsauer, que también tiene que ver con una apariencia que simula a una persona conocida.
En ambos casos suelen apegarse a una persona viva, hasta agotarla, completamente desquiciarla. ¿Cómo se elimina esto? La primera variante es simple y sencillamente no haciendo caso. El tiempo va pasando y el apego, la cercanía se va perdiendo. Simplemente no hacer caso. Hay otras soluciones, por supuesto, como por ejemplo, mantener siempre encendido al caer la noche una pequeña vara de incienso. La oración se considera indispensable. Pero para quienes no practican alguna creencia religiosa, existe la posibilidad de tener encendida una lámpara azul. Son las recomendaciones que se hacen, aunque usted no lo crea, en pleno siglo XX, en muchas regiones húngaras había esto. Había estas protecciones tras la guerra para evitar que estos seres de oscuridad merodearan. Una de ellas era esa. También había quienes colocaban diversas ramas de árboles y, cuando había la sospecha de una presencia de esta naturaleza, se golpeaba el aire con estas ramas que podía ser desde enebro, sauce, fresno, lo que se tuviera a la mano, pero se golpeaba el aire y con esto se rompía. Es simplemente parte de una leyenda. Lo que nos ha platicado Faber es algo que va mucho más allá. Y es muy impresionante porque es un fenómeno de suplantación paranormal. Pero a diferencia de un doppelganger en donde la persona está consciente, está bien y puede saber que alguien vio pasar su doble, pero no hay esta agresión. En el caso del líder Nadali, hay una intención de suplantar y de tener contacto físico, tocar, incluso llegar más allá en cuestiones eróticas, llegar más allá. Es una variante de íncubo y de súcubo. Por lo tanto, las soluciones son las mismas, la protección clásica que hay, desde tener siempre algún tipo de objeto bendito, tener lo que le mencionaba de las ramas de ciertos árboles, la lámpara azul que se considera también indispensable para romper esta cercanía. Pero en particular a nosotros nos parece que no se repita la historia. Conforme pasa el tiempo se va debilitando el vínculo y al paso de los días simplemente se irá. Pero es una historia impresionante. No me diga que no. Y ahora, si me lo permite, vamos con los saludos. Mirna Carrasco y su esposo Saúl Andrés, que siempre nos están acompañando. Isaac López Juárez y su mamá, la señora Ceci, que también nos acompañan. Carlos Alonso, que está en Ohio, en los Estados Unidos. Javier Contreras y los mostoleños que nos ven en Madrid. ¿Mostoleños? ¿Eso tiene que ver con mosto? Esperemos que les guste el programa y que siempre estén contentos de poder acompañarnos. Muchas gracias, Javier Contreras. Un abrazo a todos por allá. Mario Alejandro Llanes y su esposa, Azucena, y su hija Amapola, que por ahora no está con él, pero que la quiere mucho. Así es que va el abrazo para todos. Qué bueno que nos acompañen. Raúl Jiménez y Patrick Rosas. Ellos se han hecho amigos en el canal. Me encanta esa idea. Los vemos platicando ahí, sabemos que Patrick además tiene el aprecio de todo el canal. Las personas preguntan por él, lo saludan cuando llega y él saluda a todo el mundo. Y por supuesto, a Raúl lo tenemos muy presente. Personas muy gratas, gracias en verdad por acompañarnos. Juan Augusto Pinto Zamora, que nos escucha en las noches mientras trabaja en una minera en Quebrada Blanca, en Chile. Santo cielo, en medio de una mina y nos acompañan. Gracias, en verdad, nos emociona saberlo. Deben de tener muchas historias de mina. En las minas siempre hay historias impresionantes, créame. El siervo de Dios 12, que nos acompaña desde República Dominicana. Nicolás Montania, que está en Asunción, en Paraguay. Fíjese usted qué interesante cómo está distribuida la audiencia del programa. Es algo que nos da mucho gusto saber. Y por último, déjeme agradecer a Alejandra Grassi, a Raúl Jiménez, a Mar, a Pilar Ortega, Yurfred Rosillo, Patrick Rosas, Elizabeth Wise,
Betty Pacheco. Gracias a todos ustedes por su apoyo a través del Super Thanks, que es un corazoncito con un signito de pesos que aparece por ahí abajo de los videos. Les agradecemos mucho ese apoyo para sostener este canal y este proyecto y les deseamos muy buenas noches y que descansen en paz.